no quiere analizar, etcétera. O sea, hace una criba. Y entre otras muchas cosas, no les voy a contar todo el texto, entre otras muchas cosas, Abendt dice, ¿cuál es el uso que se hace de la teoría en México? Y es una cuestión muy interesante porque la gran mayoría de los textos mexicanos, tenemos una relación con la teoría que es del tipo, gracias, es del tipo, voy a usar a Touraine para explicar la modernidad o comparto con Touraine la idea de tal cosa, mientras que en Estados Unidos los textos es voy a comprobar tal teoría, la voy a refutar, la voy a poner en duda, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, les digo, también muestra cómo en México el aspecto normativo se cuela por todos lados y entonces se habla de el maligno neoliberalismo y cosas por el estilo, o sea, es decir, toda esta cuestión de objetividad, a veces, no siempre, va quedando un poco helado, tal. Les digo, el texto es interesante porque además, obviamente, pues dice quiénes son los autores que leyó. El hecho de que los propios autores a los que leyó no hayan dicho nada es todavía más impactante, ¿no? O sea, es decir, y lo más curioso es que yo después he podido hablar con algunos y dicen, sí, no estoy de acuerdo, creo que el trabajo de Abendt fue muy tendencioso, nos hizo quedar muy mal, pero ¿le contestaron? No, perfecto. Segundo punto sobre esto mismo, basado en este texto de Abendt y en los textos de Levine, de los que hablaré en un momento más, unas colegas y yo en la Ciudad de México el año pasado nos invitaron al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM a pues la cuestión del festejo, y entonces nos pidieron elaborar un texto, ¿no?, para reflexionar sobre la labor del instituto. Y nosotros, de una manera como espejeando un poco este asunto de Abendt, dijimos, bueno, ¿será que podemos hacer algo distinto pero recuperando algunas de las ideas de Abendt? Les puedo decir, ¿no?, el texto ya fue aceptado, todavía no está publicado, les puedo decir que igual, haciendo una revisión de textos de la Revista Mexicana de Sociología, la cuestión teórica era realmente una cuestión muy complicada, porque había textos que no decían nada del marco conceptual teórico de categorías, entraban a hablar de democracia, de lo que sea, sin definir jamás absolutamente nada. No digo que todos, les digo, evidentemente no todos, pero sí es una cuestión de una relación muy particular que tenemos también nosotros con la teoría, o con la falta de teoría, o con lo que entendemos por teoría. A mí me da la impresión de que después de que Abendt hizo este texto que les comenté, quedó muy impactado por las diferencias y entonces escribió un segundo artículo, ese sí no está publicado en castellano, que se llama The Meaning of Theory, ¿no?, el significado de la teoría. En este texto, Abendt presenta 7 tipos de teoría que él identifica que son como 7 significados distintos de la palabra teoría con los que nosotros en las ciencias sociales nos entendemos, ¿no? Estos 7 significados, de manera muy resumida, son teoría, el tipo de teoría 1 son proposiciones generales que funcionan con variables, que operan en un estilo muy causal, ¿no?, como lo que sería mucho de lo que gusta justamente en la sociología de Estados Unidos, ¿no?, variables y relaciones causales, proposiciones generales. Entonces se puede hacer una teoría de las revoluciones o una teoría de los movimientos o lo que ustedes quieran, ¿no? El segundo significado sería teorías sobre fenómenos en específico, ¿no? Es decir, también en cuestiones causales, pero ya no como teorías de las revoluciones, sino tal vez como la teoría de la Revolución Francesa, para decirlo un poco así. Tercer tipo, uno que él denomina, es un tipo de teoría que no es causal, sino interpretativo, que busca dar cuenta del sentido de un fenómeno. Hay que decir que Abendt pone acá a las teorías al tipo de teoría que hacemos en América Latina y también dice que en Europa,
Y bueno, y ahí califica y de alguna manera dice, para algunos, ¿para quiénes? Pues para tal vez él o sus lectores en Estados Unidos, dice, este tipo de teorías sería francamente no científica, o sea, uno tendría dudas de decir en qué sentido sería científico un tipo de teoría así, algún tipo de teoría que trate de dar cuenta de los fenómenos en su sentido interpretativo. ¿Ustedes entienden bien esta definición? Yo tampoco, no la desarrolla mucho más, pero bueno, parece que ahí estamos de alguna manera. Cuarto tipo de teoría son los estudios teóricos sobre teóricos. Lo que hicimos hoy en la mañana, hablar de Durkheim, hablar de Weber, hablar de Marx, ese sería el cuarto tipo de teoría. El quinto tipo de teoría son las cosmovisiones, las Weltanschauung, ¿no? Serían estas perspectivas súper generales que justamente tendrían componentes ontológicos también de qué es lo social, y por eso ahí podríamos encontrar pues las teorías de sistemas, el rational choice, como en estas perspectivas muy generales. La sexta sería el tipo de teoría que tiene componentes normativos, como podrían ser las teorías críticas. Y las séptimas son teorías que surgen a partir de problemas específicos de la propia investigación teórica de la ciencia social, de la sociología. Por ejemplo, teorías sobre la agencia, teorías sobre la estructura, teorías sobre el aspecto relacional de lo social. No quiero acá pronunciarme en el sentido de decir, esta me parece una super clasificación. Yo en lo personal le veo muchos problemas y cuando tratamos de aplicarla en este artículo en el instituto, realmente muestra como todas las dificultades que tiene. Pero no deja de ser una aproximación interesante que nos ayuda a pensar muchas de las cosas que nos pueden venir a la mente cuando estamos hablando de lo que es teoría y de lo que pretendemos hacer cuando hacemos teoría, ¿no? La segunda reflexión en este sentido es la que les digo que está en el trabajo de Donald Levine, donde él nos habla de modalidades de trabajo teórico. La lista de Levine es mucho más extensa que la de Arendt, no me voy a detener mucho en ella porque se nos iría mucho tiempo, y además porque el propio Levine no explica cada categoría, sino que le ejemplifica muchas veces con textos, entonces es un poco complicado si uno no conoce los textos entender cómo a qué se está refiriendo con el ítem, ¿no? Pero identifica tres rubros fundamentales que son, el primero, el trabajo de custodia, que sería recuperación de herencias, por ejemplo, ediciones críticas de autores, como lo que estamos haciendo ahora con Durkheim justamente, nuevas traducciones, reinterpretaciones. El segundo rubro es el trabajo heurístico interno a la disciplina, donde él ubica la articulación conceptual, los marcos de referencia, la justificación de problemas, la teorización de nuevas áreas. Y el tercer rubro es el trabajo heurístico externo a la disciplina, donde ubica aspectos fundacionales, por ejemplo, reflexiones ontológicas o epistemológicas, o diagnósticos sociales, pues diagnósticos de sociedad y cuestiones de crítica, ¿no? Una vez más, no les quiero decir que esta clasificación de Levine, que tiene como veintitantos ítems, les digo, me parezca la más atinada, pero una vez más nos aproxima a una reflexión sobre la teoría, lo que es la teoría, lo que podemos hacer con la teoría. Es decir, no deja de ser muy curioso que nuestros cursos de teoría normalmente son revisiones de autores clásicos o lo que sea, que son teóricos, pero que... Es decir, cuando en toda la sociología en principio hay teoría y uno podría a partir de casi cualquier texto hacer un curso de teoría, ¿me explico? Es decir, aquí hay algo que nos dice lo que entendemos por trabajo teórico. Trabajo teórico es el que lea los clásicos y algunos contemporáneos relevantes que pronto serán tal vez clásicos o que están muy fresquecitos, ¿no? O sea, pero que ya se pueden incorporar y eso sería como teoría. O teoría sería tal cosa. O sea, tenemos ideas distintas sobre lo que puede ser la teoría y el trabajo en teoría. Les digo, bueno, este es un ejercicio que me parecía muy
relevante para empezar, porque este curso obviamente pues también tiene en ese sentido su sesgo. El sesgo es, pues también vamos a ver autores, ¿no?, que hacen ciertos tipos de teoría, no todas las teorías. Es decir, vamos a ver autores que si siguiéramos la clasificación de Arendt van a ser en especial teoría 4, es decir, autores de reflexiones sobre propios autores, teoría 5, ¿no?, como estas Weltanschauung, teoría 6 en algún sentido y teoría 7, ¿no?, para ponerlo un poco así. Es decir, no nos vamos a centrar tanto en este curso en teorías de fenómenos específicos, no vamos a salir de acá diciendo, bueno, vamos a explicar la criminalidad, la desigualdad, sino vamos a salir con estas teorías de grandes pretensiones, que hay que decirlo, no todas empezaron con esas grandes pretensiones, es decir, muchas empezaron como teorías muy localizadas, fueron teniendo éxito y la demanda fue, tienes que aplicar a otra cosa y a otra cosa, hasta que se hicieron teorías generales, ¿no?, para ponerlo, o más o menos generales. Ese es el sesgo del curso. Otra cuestión importante sobre este asunto de la reflexión de la propia teoría tiene que ver con que también, y esto, esto sí no lo comparto, pero creo que es importante decirlo, que muchas veces nosotros nos preguntamos acá en el contexto en México, en América Latina, ¿por qué no se hace teoría acá? ¿No? ¿Por qué no hay teorías mexicanas? ¿Por qué no hay teorías argentinas, latinoamericanas? ¿Por qué la última fue la de la dependencia? ¿Por qué ya no se hace esto? Bueno, creo que también este tipo de aproximación nos ayuda a decir con toda claridad, no es que no se hagan teorías, no se hace cierto tipo de teoría probablemente, y habría que ver si esa es la mejor teoría que se puede hacer. También, es decir, a mí obviamente pues eso me da chamba porque a eso me dedico, pero no quiere decir que sea lo mejor que se puede hacer. O sea, analizar autores, reflexionarlos, cuestionarlos, compararlos. Probablemente para hacer teorías habría probablemente mejores formas de hacerlas, mejores formas de elaborarlas. Les digo, eso lo podemos acá discutir más adelante si ustedes quieren, pero el asunto es también decir, no es que en México no se haga teoría, no tenemos autores de este tipo por determinadas cuestiones, pero eso no quiere decir que no se haga teoría. Los textos en México, incluso esos textos de los que les hablaba que no explicitan el aspecto teórico, evidentemente tienen una teoría de base en la manera en la que entienden las relaciones entre elementos, en la manera en la que categorizan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les digo, esto es algo también muy, muy importante. Eso cierra como el primer apartado, ¿no? O sea, al menos ponernos en sintonía sobre el tipo de teorías que vamos a ver acá, lo que queda fuera, pero que no quede como una cuestión inocente, no como o sea, que se vea como algo reflexivo, asumido de que, bueno, estas no son las únicas teorías, no es el único estilo de teoría y no es el único tipo de trabajo teórico que podemos hacer. Vamos a ver entonces el siguiente apartado. El siguiente apartado tiene que ver con este tema de lo que les decía, de esta suerte de cacofonía conceptual y teórica que tenemos en la sociología. Es decir, cuando yo estudiaba la licenciatura, pues yo la verdad es que ahora sí que acababa de llegar al campo, y como unos años antes se había caído el muro de Berlín, mis profesores hablaban de crisis de paradigmas, ¿no? Estaban traumatizados, sufrían mucho porque ya el marxismo no servía, se había caído el muro, ya no sabían qué hacer, no había paradigmas, en ese momento eso se consideraba una suerte como de cuestión anómica, ¿no? ¿Con qué vamos a pensar si ya fracasó el funcionalismo, fracasó el marxismo? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso ahora se asumió que, bueno, que es la realidad, la normalidad es la diversidad conceptual, ¿no? No es que antes no existiera, pero los centros gravitacionales eran tan grandes que quedaban un poquito oscurecidos el resto de las perspectivas.
Pero hoy en día, bueno, se asume, ¿no? Como con singular alegría, pues hay muchísimas teorías, eso está muy bien, el mundo social es complejo, las teorías reflejan en algún sentido esa complejidad, esa diversidad. Y esto en principio, les digo, me parece a mí una ganancia porque justamente tenemos posibilidades de hacer distintos tipos de investigación a partir de las teorías y de las ofertas teóricas. Pero hay varios problemas con esto. Mencionaré algunos. Uno es que justamente al haber tantas, se vuelve muy complicado poder abarcarlas, poder aprenderlas, poder conocerlas, ¿no? Es decir, incluso cuando yo estudiaba licenciatura, en la primera mitad de los 90, los cursos de teoría sociológica llegaban como hasta las teorías de los 70, ahí ya, después ya no había nada. Era complicado porque ya eran muchas. Y entonces, pero uno decía, bueno, más o menos estaba como esto, era Durkheim, Weber, lo interpretativo, la Escuela de Chicago, tal. Es decir, marxismo. Hoy en día tenemos muchísimas más, porque a esas que en la ciencia social pues nunca mueren, ¿no? Prácticamente siempre como que quedan un poquito ahí como, a veces como bateadores designados, pero tienen sus revivals, ¿no? Entonces, o sea, las que estaban. Las anteriores a esas que revivieron, como Gabriel Tarde, ¿no? Por poner un ejemplo, y las posteriores y las críticas de las posteriores, porque, es decir, cuando venían ya, uno decía, claro, hubo esta crisis, pero después vinieron otra vez como centros aglutinantes, Bourdieu sobre todo, ¿no? Que es el eje como... Pero bueno, pero estuvo Giddens, que si no se hubiera ido ahí con las Spice Girls y Tony Blair, probablemente hubiera seguido haciendo libros muy buenos, pero bueno, después Cool Britannia se lo llevó completamente y se hizo súper millonario, lo cual probablemente sea mejor para él, ¿no? Luhmann, Habermas, Foucault, que aunque no sea sociólogo, en algún sentido es de esa misma generación y de alguna manera tiene también sus rendimientos importantes por la época, ¿no? Pero bueno, esos también ya pasaron. A mí me sorprende que hoy en día acá de repente mi especialización fundamental, la que me ha dado trabajo, ha sido la cosa de lo de Luhmann y los sistemas. Y a mí me sorprende porque mientras que en Alemania Luhmann ya es así como un clásico, pero casi como si uno estuviera hablando de la época de Parsons, pues acá de repente es como un autor a veces de vanguardia, como todavía medio... Es decir, ha habido muchísima discusión posterior y no se diga con Bourdieu, que en el curso es al que más me voy a poder como referir, ¿no? O sea, es decir, Bourdieu es un autor fantástico, yo creo que sí es el sociólogo indispensable de nuestra época para posicionarse, pero ha habido muchísimos desarrollos a partir de las reflexiones de Bourdieu y de repente no deja de ser curioso que pues los libros que se están traduciendo son los libros de Bourdieu, no los libros de los que están llevando la cosa a otras latitudes. Y bueno, Latour y autores de los que vamos a ver acá ya verán, o sea, algunos a lo mejor los conocen, otros que son teóricos realmente muy sugerentes, Mustafa Emir Bayer, John Levy Martin, y que no los conocemos, pero ¿por qué tampoco podríamos hacer un curso, o sea, un curso, serían cursos infinitos, ¿no? De sociología, teoría sociológica al infinito, ¿no? Tampoco puede estar en la currícula de una licenciatura tanto curso de teoría, por el tipo y sobre todo por la forma en la que le enseñamos, ¿no? Entonces, un rendimiento inicial es, la diversidad es buena, pero provoca que no sepamos lo que hay. Incluso yo, que les puedo decir que he tratado, en la medida de lo que eso sea posible y sano, he tratado de especializarme en el conocimiento de autores y en decantar como aspectos teóricos de autores, pues es muy difícil ir al día, ¿no? Porque realmente autores se van volviendo relevantes en diversos lugares y uno tiene que ir tratando de armar y de ver las discusiones y de entenderlas. Entonces, les digo, eso dificulta. Una cuestión que se deriva de ahí, que también no es en algún sentido grave, es que
al no conocer, pues también de repente nos estamos perdiendo también de cosas, de discusiones, de reflexiones, de posibilidades. Y esto a mí me parece todavía más grave que lo anterior, porque lo anterior, bueno, puede haber un elemento de erudición o de capital cultural o de bluff, ¿no? O sea, es decir, si uno quiere ligar ñoños o ñoñas, pues a lo mejor está muy bien decirles, ay, mira, ya leíste el último libro de no sé quién, bueno. Pero más allá de eso está el tema de las posibilidades en la propia investigación y en la reflexión. Y ahí sí es un asunto, les digo, complicado, porque las teorías son tan diversas, son tan ricas, que de repente sí a mí sí me surge una suerte de pequeña como angustia en ese sentido, porque solamente imaginen que, no porque sean del mismo talante, pero imaginen que ustedes no conocieran a Marx y solo a Durkheim y a Weber hoy en día. Es decir, el tipo de sensibilidad que da uno de estos autores respecto del otro genera una diferencia importante a la hora de aproximarnos. Incluso si decidiéramos hacer una tesis marxista o weberiana, sería bueno como un asunto de reflexividad saber que existe la perspectiva durkheimiana, para ponerlo un poco así. O sea, sería útil no perdernos de esto. En este sentido, algo similar pasa con los autores contemporáneos. O sea, uno puede pensar con Pierre Bourdieu y hacer muchas cosas y se puede investigar maravillosamente, pero hay una serie de cuestiones que valdría la pena incorporar como reflexión a esos postulados teóricos, que muchas veces no los hacemos porque los asumimos ya como casi como hechos, ¿no? Como cosas dadas, ¿no? O sea, no sé, les digo, no quiero presuponer, porque no los conozco, no he estado yo por acá, no puedo decir si funcione así, pero ¿cuándo fue la última vez que se cuestionaron el concepto de hábitos, si es que lo usan? ¿O cuándo fue la última vez que dijeron, realmente habrá algo así como la sociedad o no? Es decir, estas preguntas, para eso sirve también la cuestión de la teoría, para estar constantemente cuestionándonos las cosas, y cuestionando los conceptos y cuestionando las herramientas y viendo cómo se pueden tal vez generar cuestiones de comunicación. En ese sentido, yo le he apostado mucho a tratar de identificar aspectos nodales de estos autores, y he tratado de establecer algún tipo de vinculación y de comunicación entre ellos en aras de pues de generar como al menos una perspectiva que esté, vamos a decirlo así, consciente de esa posibilidad. Si ya para la investigación o lo que sea, pues la gente no la quiere usar, evidentemente pues está en su absoluto derecho, pero al menos que existe esta cuestión de esta reflexión al respecto, ¿no? En ese sentido, lo que en la tercera parte de esta presentación inicial, lo que les quiero comentar es una vía personal con la que yo he trabajado, que me ha servido para establecer vínculos y comunicación entre teorías, y que me parece interesante compartirla con ustedes también para ver reacciones, y porque ese sería un tanto la forma en la que estaríamos trabajando a lo largo de las otras sesiones, ¿no? El ejemplo que les voy a poner es un ejemplo, espero, más o menos sencillo, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Más que sencillo, claro, porque no es sencillo, pero es claro, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer lecturas teóricas que sean en algún sentido productivas desde el punto de vista comparativo? Porque, bueno, evidentemente podemos hacer lecturas de unos y de otros, pero toparnos con problemas justamente a la hora de decir qué tienen en común estas cosas que leí, ¿no? Es decir,
ya desde hace tiempo uno escucha esta cuestión de la inconmensurabilidad, ¿no? Y de repente cuando uno revisa estos autores, como además ellos mismos autodramatizan, o sea, dramatizan la diferencia respecto de ellos, entonces esto se vuelve una cosa que pareciera no tener paralelismos. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que uno acaba de leer Luhmann y bueno, Luhmann viene y nos dice, la sociedad es pura comunicación, los seres humanos son entorno, etcétera, etcétera. Pues esa es una idea de mundo, de sociedad, de teoría, de ciencia. De repente vemos que Pierre Bourdieu nos habla de disposiciones que están en el cuerpo. Piensa, bueno, estas dos cosas, ¿qué tienen en común? O sea, ¿en qué sentido son sociología? ¿O son la misma disciplina? ¿En qué sentido es algo? Y luego viene gente como Latour y dice, ¿y por qué no incorporamos también los microbios, las mesas? No, pues sí, está súper bien. O sea, es decir, todavía más complicado porque ¿qué tiene todo esto en común? ¿Cómo podemos? No es que son distintas ontologías, es que son distintas epistemologías, es que son distintas realidades, etcétera. La lectura que yo he hecho, les digo que a mí me ha sido productiva, tiene también sus, como decimos coloquialmente, sus asegúnes, pero bueno, ahorita les voy a vender la parte buena y ya después les digo algunos de los asegúnes, ¿no? Es justamente recurrir al método funcional, pero al método funcional no durkheimiano, sino al método funcional como lo entiende el propio Luhmann, ¿no? Luhmann entiende el método funcional como un método comparativo, básicamente, ¿no? Es un tipo, es una vertiente, es un tipo de método comparativo. Que para decirlo en resumidas cuentas, lo que nos dice es, identifica un problema de referencia suficientemente general y a partir de ahí ve las soluciones a ese problema como equivalentes funcionales. Entonces, yo lo que hago cuando leo a los autores es que trato de buscar problemas de referencia y luego veo las soluciones a ese problema y las identifico como equivalentes funcionales. Y eso lo que me ayuda es a ver que si bien pueden estar hablando de realidades distintas, ¿no?, de entidades distintas, los problemas de referencia son en general muy similares, ¿no? En esta parte, a eso me voy a referir, en particular con un ejemplo que les digo es el que tengo más trabajado, ¿no? Si nosotros tomamos como problema de referencia el asunto de la contingencia, particularmente de la doble contingencia como la definió Talcott Parsons, es decir, como esta cuestión donde las selecciones de alter dependen de las selecciones de ego, y tomamos ese ejemplo y leemos, digamos, tres teorías, estas de las que les he hablado hasta ahora, ¿no? El estructuralismo genético de Pierre Bourdieu, la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann y la teoría de la torre de Bruno Latour, con otros, pero Latour como figura central. Podemos identificar que en los tres entra el tema de lo contingente, es decir, por qué las cosas son así y no de otra manera, cómo se reduce esa contingencia, cómo se delimitan las posibilidades, por qué no todo es posible al mismo tiempo, qué es lo que, vamos a decirlo así, estructura, qué es lo que da tiempo, lo que genera que se sedimente como lo social, ¿no? Dicho ahora de una manera muy general. Si nosotros leemos a los teóricos desde esta perspectiva, tratando de hacernos este tipo de preguntas, no preguntándonos por cuáles son los supuestos, cuáles son las ontologías o lo que sea, sino tratando de ver esto, a lo que llegamos, creo yo, es a algo que se vuelve muy sugerente, como una posibilidad incluso de vinculación hasta cierto punto. Y es lo siguiente, o sea, en Luhmann el tiempo se construye mediante la comunicación, ¿no? Es
Es decir, la contingencia se reduce comunicativamente, una comunicación que al volverse recursiva genera y construye sistemas y que por lo tanto esos sistemas en sus expectativas, ¿no?, son lo que van estructurando lo social, lo que le van dando consistencia, tiempo, duración, ¿no? Después, si leemos a Pierre Bourdieu, ¿dónde está el tiempo en Bourdieu? El tiempo, les digo de manera un tanto rápida, está justamente en el cuerpo, en esta socialización, en estas disposiciones, en disposiciones que además, como lo veremos en el curso, porque lo vamos a discutir, son disposiciones que están que se pueden transferir entre situaciones, que van con nosotros en el tiempo, que se pueden modificar, pero que no se pueden modificar a voluntad y no de una manera vertiginosa tampoco. Entonces ahí tenemos una cuestión sobre el tiempo y el cuerpo, ¿no? Si vemos a Latour, pues Latour lo que nos dice, incluso aunque Latour dice que la sociedad no existe, porque su abuelito teórico Gabriel Tarde lo dijo también, no solo fue Margaret Thatcher, sino también Gabriel Tarde, pero incluso Latour, que no cree que exista la sociedad, nos dice en un texto, tal cual nos dice el título, la sociedad, la tecnología es la sociedad hecha para que dure. Es decir, para Latour, las cosas, la materialidad, es lo que le da esta suerte de consistencia fundamental. No solo, porque las redes en Latour heterogéneas constituyen también hay otros elementos ahí a considerar, pero sin lugar a dudas el aporte fundamental de Latour está justamente en que trajo de regreso una materialidad a la ciencia social, que no es que fuera ajena a nosotros. Norbert Elias la identificó, otros autores, pero que pone a la tecnología, a la materialidad en el centro y nos obliga a no poder desentendernos de eso, a no poder hacer un regreso tan sencillo como nada más al ámbito de lo simbólico y decir todo se explica por lo simbólico. Si vemos estas tres perspectivas de manera comparada, les digo ahorita de manera muy simplista por la finalidad de la propia conferencia, lo que podemos identificar es que tenemos lo que yo en mi propio trabajo denomino distintos mecanismos reductores de complejidad, o sea, es decir, distintas maneras de contingencia, distintas formas en las que la contingencia se puede ir reduciendo, una reducción vía comunicación, una reducción vía cuerpo o disposiciones, una reducción vía materialidad. Y eso, les digo, para mí, a reserva de lo que ustedes piensen, genera una especie de ganancia cognitiva, porque si yo estoy trabajando en el marco específicamente lumaniano, me quedo ciego a las partes técnicas o incluso corporales. Si estoy en lo burdiano, me quedo ciego a aspectos comunicativos, luego me explicaré, pero a ciertos aspectos comunicativos y aspectos materiales. Y con Latour, nada más como ejemplo, Latour en uno de sus últimos libros, que se llama Investigaciones sobre el modo de existencia de los modernos, dice cosas como, bueno, ya identificamos las redes heterogéneas, pero ¿qué es lo que pasa por esos ductos, ¿no? Ya identificamos como la materialidad de lo social, pero lo que pasa por los ductos, ¿qué es? Uno podría decir, bueno, es el sentido, un poquito lo que hace Luhmann, un poquito lo que hace Bourdieu, es decir, se puede enriquecer. En mi propio proyecto teórico, para mí una apuesta importante es justamente tratar de hacer visibles estas posibilidades. Les repito, no para sustituir a los otros autores que me parecen ricos en sí mismos, pero para poder ver sus, como se dice en inglés, sus shortcomings, ¿no? O sea, es decir, evidentemente por ejemplo, cuando yo estaba trabajando claramente solo en el esquema lumaniano, el tiempo y la contingencia yo no quedaba satisfecho porque sentía que justamente esto estaba todavía demasiado en el aire, era demasiado simbólico, y por eso estos otros autores enriquecían esa perspectiva
Les digo, y eso creo yo que no es una cuestión, creo que no es una cuestión menor, porque nos permite ir desarrollando cada vez más, más elementos, incorporar más elementos conceptuales, y eso les digo, creo que es una ganancia. Ahora, gracias. Ahora, el tema con esto, yo les decía, de este tipo de trabajo, es que yo lo he tratado de generalizar, he tratado de ver equivalencias entre otros autores, no solo referidos al tema de la contingencia, aunque sin lugar a dudas ese me parece particularmente interesante y creo yo que sí es un concepto que tendría que estar como más en el centro de la propia reflexión de la ciencia social, pero eso no lo voy a justificar acá. Y entonces el curso está pensado como un curso que trate, que además de ver los aspectos específicos, que permita esta suerte de comparación, que nos haga reflexionar sobre las posibilidades de diálogo, de convergencia, de complementariedad entre distintas perspectivas, ¿no? En ese sentido, el curso tiene, hagan de cuenta, tiene una cierta narrativa que va a estar contado de la siguiente manera. No todo encaja perfecto en la narrativa, pero la gran mayoría de las cosas encaja en esta narrativa, ¿no? En el centro del curso, como va a estar justamente Pierre Bourdieu, porque les digo, es el autor dominante. Justo Jorge Ramírez me dijo, no veas a Pierre Bourdieu en el curso porque lo conocen muy bien por acá, ¿no? Entonces, no vamos a tener una unidad específica para ver a Bourdieu, a lo mejor muy rápido, nada más por si alguien de plano no lo conoce. Pero es un autor central, importante, tiene una idea, les digo, de reducción de la contingencia muy particular, una idea de regularidad, una idea de tiempo, una idea de cambio, una idea de sociedad, tiene toda una serie de cosas. Él está en el centro. Lo que vamos a hacer es ver cómo contemporáneamente ha habido desarrollos a partir de la perspectiva de Pierre Bourdieu. Fundamentalmente vamos a ver a su discípulo, yo digo como en tono de broma, como a su discípulo, el discípulo que él amaba en el sentido casi de que es como el que escribe como su evangelio, que es Loic Wacant, ¿no? Y que cabe decir que es interesante, porque Wacant a veces se presenta como alguien que defiende mucho las ideas de Bourdieu, pero en mi punto de vista es alguien que incluso las desarrolla, las matiza. Entonces vamos a ver a Wacant, vamos a ver algunos de los usos de Pierre Bourdieu en Estados Unidos. En Estados Unidos Bourdieu es realmente súper relevante. Yo he asistido a los últimos eventos de la American Sociological Association y tú buscas en el programa Luhmann, Weber, nadie, buscas Bourdieu, Campo, pum, aparece. O sea, es decir, es un autor importantísimo. Vamos a ver a tres autores ahí que son Michelle Lamont, que además es ahora la presidenta de la Asociación Estadounidense de Sociología, que ha tratado de llevar también las ideas de Bourdieu a una comparación más general, más allá del ámbito parisino, que es donde Bourdieu las desarrolló. Entonces, Lamont. Vamos a ver a Mara Lofman, que es alguien que nos va a plantear algunas reflexiones sobre la acumulación del capital simbólico originario, o sea, es decir, haciendo un paralelismo con Marx, ¿no? La acumulación originaria del capital, acá es del capital pero simbólico, o sea, cómo se acumula capital simbólico. Cuando no hay capital simbólico de inicio, ¿cómo se puede ir acumulando? Y después, más brevemente a George Steinmetz, que nos va a platicar sobre el Estado colonial como un campo. Ahí más bien vamos a reflexionar sobre la aplicación del concepto de campo, la noción de efecto de campo, etcétera, etcétera. Hasta aquí, pues así les digo, va a ser un ejemplo de, bueno, Bourdieu y los desarrollos dentro del ámbito bourdiano, vamos a decirlo ahora sí. Puede ser un poco abusivo, pero les digo, por mor de la narrativa. Después vamos a ver
a un autor francés que es crítico de Bourdieu, pero también le reconoce mucha importancia, y que desarrolla una sociología disposicional que no recurre al concepto de hábitus. Este autor se llama Bernard Lahire. Bernard Lahire tiene diversos textos. Él, por ejemplo, tiene algunos ya publicados en castellano, entonces también por ahí podrá ver. De hecho, en la bibliografía del curso están recomendados algunos de estos textos. Entonces vamos a ver la idea de el hombre plural, las disposiciones situadas. Nos va a ayudar a reflexionar justo una vez más sobre el tema del tiempo, porque aquí estamos entre la reflexión entre el peso de las disposiciones que son algo del pasado, de nuestra socialización, y el peso de la situación que es presente. ¿Qué pasa cuando pasado y presente se encuentran? ¿Qué tipo de resultado de ese encuentro hay? La acción está más determinada por la disposición, por la situación. Vamos a reflexionarlo con Lahire. Les digo, no necesariamente que lleguemos a una definición feliz, ¿no? Pero bueno. Y después ya nos vamos a salir de... y ahí también dentro de esto vamos a ver dos perspectivas estadounidenses más que no son necesariamente burdianas, pero que remiten a problemas muy relacionados con esto. Uno es Mustafa Emir Bayer, que vamos a charlar sobre el tema de qué es la agencia, ¿no? Es decir, Mustafa Emir Bayer justamente incorpora la dimensión del tiempo en el concepto de agencia y nos dice, pues no todo es nada más como el hábitus, también hay presente y hay futuro en la agencia. Entonces vamos a charlar sobre eso. Y otro que es John Levy Martin, del cual solamente retomaremos una reflexión muy pequeña sobre lo que denomina las teorías en primera persona y las teorías en tercera persona. Eso va a ser, les digo, esta unidad, ¿no? Después ya nos salimos de la lógica burdiana, les digo, y las últimas unidades van a ser una... Podría llamarse como la unidad de las teorías gemelas separadas al nacer, casi, que son la teoría del actor red de Bruno Latour, de la que ya hablé hace un momento, que bueno, no solo es Latour, también Michel Calon, John Law han escrito textos muy interesantes de esta perspectiva. Les digo, si no la conocían, más o menos con lo que mencioné hace rato, al menos ya se habrán enterado. Es una perspectiva que recupera mucho el tema tecnológico, el tema de la materialidad, el tema de los objetos, el tema de los laboratorios, pero que incluso es una nueva ontología basada en el tener, y entonces incorpora en los análisis sociológicos a los microbios, a los moluscos. En fin, van a ver, si no lo conocen va a ser un viaje muy interesante. Si ya lo conocen, pues bueno, trataré de ser en algún sentido ameno también a la hora de presentarlo. La otra perspectiva es la que desarrollaron fundamentalmente Luc Boltanski y Laurent Thévenot, que es el pragmatismo francés, es la teoría de las capacidades críticas, ¿no? Estos autores tienen un texto fundamental que triste e increíblemente no está traducido al castellano porque no es tampoco tan reciente, que se llama de la justificación. Es su texto importante, vamos, en esta perspectiva, vamos a charlar un poco de ese texto. Boltanski se ha vuelto más popular y entonces tiene muchos más textos traducidos. De hecho, es curioso que no esté ese, pero está El nuevo espíritu del capitalismo, está La condición fetal, acá ya se lo ha agarrado, está de la crítica o sociología crítica, no recuerdo cómo le pusieron. Entonces, bueno, pero nosotros nos vamos a centrar mucho en ese primer trabajo con Thévenot, porque justamente tanto Latour, Calon y el actor red, como ellos, son perspectivas que están enfrentadas directamente con Bourdieu. Es decir, no son solo críticas a Bourdieu, pero conceptualmente son críticas a
la idea de crítica que tiene Bourdieu, vamos a decirlo así, la idea de sociedad, de teoría social que tiene Pierre Bourdieu. Entonces son respuestas críticas y esas dos perspectivas les decía que son siamesas, separadas al nacer, porque se espejean mucho, se desarrollaron de alguna manera una cierta comunicación, entonces las vamos a analizar. Y la última unidad, si es que todavía tienen energía ya por ahí del sábado, después de quién sabe qué, pues va a ser lo de Luhmann, ¿no? Lo de la sociología de sistemas de Luhmann, que esa, bueno, no se hizo discusión con Pierre Bourdieu, pero sin lugar a dudas puede discutir muy bien con ella, ¿no? Puede discutirse mucho desde ahí. No sé si ustedes, les repito, si la conocen o más o menos han escuchado de ella, qué tan popular sea por estos lares. Acá pues en el ITESO pues llegaron a publicar textos de Luhmann, sociología del riesgo, tal. Bueno, Luhmann es una perspectiva sistémica que recupera cuestiones de la cibernética de segundo orden, es una sociología de la comunicación, es una sociología que se hizo muy famosa cuando surgió y sobre todo cuando se empezó a traducir acá, porque tiene este postulado de que la sociedad no la componen los seres humanos y entonces eso ponía loca a la gente y todo esto. En fin, es una sociología muy peculiar, es una sociología no apta para los tiempos del SNI. Cuando Luhmann cuando tiene su cátedra en la Universidad de Bielefeld, él dice, ¿no? Dice, mi proyecto de investigación se llama Teoría de la Sociedad, duración 30 años. No se imagínense ahora, pues si pudiéramos decir, mi proyecto es a 30 años. Lo bonito con Luhmann es que fue consecuente y a los 30 años se murió. Entonces, no, esto es real. O sea, publicó la obra y se murió. O sea que al menos fue muy consecuente. Lo tenía, como buen alemán lo tenía perfectamente calculado. Entonces, y es una obra, les digo, también para ver los estilos de teoría, vamos a ver con Bourdieu, 3 conceptos, 5 conceptos te hacen un mundo de reflexión. Con Luhmann, no les miento, en Alemania venden diccionarios de 450 conceptos en Luhmann. Son formas distintas de pensar lo social, a unos podrá gustarle una u otra, pero aquí lo interesante es ver en qué sentido son teorías ambas, en qué sentido se pueden comparar, en qué sentido tratan de dar cuenta de cosas similares, en qué distingue un campo de un sistema. ¿Por qué hay sistema educativo, campo educativo, sistema de la ciencia? ¿Qué son? ¿Son distintos? ¿Son similares? ¿Está hablando de lo mismo? Si les hacemos caso a ellos, no nos sirve de mucho porque tristemente nuestros héroes no se toman en serio la mayor parte de las veces, ¿no? Y así como uno se puede volver loco buscando una referencia de Durkheim a Weber y cuando la encuentra es lo más anticlimático de la historia, porque Durkheim, por ejemplo, de las pocas veces que se refiere a Max Weber, dice, está haciendo una suerte de relatoría de un encuentro de sociólogos en Alemania, cuando se fundó la Asociación Alemana de Sociología, y Durkheim revisa más a Simmel y a todos, y cuando dice de Weber, dice, Weber dijo que había que estudiar más los periódicos. Y uno dice, caray, si estos dos supieran que 100 años después los íbamos a estar leyendo como locos, buscando puentes entre ellos. Weber por ahí también cita a Durkheim, pero bueno. Y en los contemporáneos es por el estilo. Bourdieu, cuando le dicen, oiga usted, esto de los campos se parece a los sistemas. No, nada más distinto que campo y sistema. No tienen nada que ver. Y Luhmann es Parsons. Ya hoy en día decir Luhmann es Parsons es pues como mentar la madre a alguien, ¿no? O sea, es decir, pues Luhmann es Parsons es una nulidad, no debe ser leído porque pues, ya no se lee a Parsons, ¿no? Entonces, y cuando Luhmann habla de Bourdieu, lo manda notas al pie de página como si fuera una cosa menor, o se burla de Bourdieu porque remite a esta figura, este apodo que le pusieron en Francia de Bourdivin, ¿no? Como Bourdivino, ¿no? Como bourdivinistas, que tiene sus seguidores. Entonces, les digo, si tomamos lo que ellos nos dicen, no aprendemos mucho, pero si los comparamos de alguna manera, podemos llegar a generar ideas, les digo, creo yo, productivas, que nos ayuden a cuestionarnos cosas, que nos ayuden a identificar alcances y límites de conceptos,
pero para poder hacerlo necesitamos también otras perspectivas, ¿no? Les digo, este es el trayecto que haremos en el curso. Es un trayecto que va a ser largo. No vamos a dedicarle la misma cantidad de tiempo a todo, aunque evidentemente a partir de límites que haya, pues bueno, podemos detenernos más en algunas cuestiones que a lo mejor yo no tenía pensado detenerme tanto, pero no habría ningún problema. Pero bueno, trataríamos de abordar todo esto. Y la intención es, en este sentido, brindarles a ustedes una visión general de aproximaciones teóricas. Evidentemente es una selección, no son todas las que se podrían ver, pero ya en 16 horas ya era un exceso incluso meter estas, pero bueno, pues son las que se metieron. Pero creo que da un panorama de posibilidades de discusión y sobre todo también creo yo que da una cierta idea, ¿no? del tipo de preguntas, el tipo de investigaciones también que en algún sentido podríamos llegar a ir desarrollando hoy en día, ¿no? O sea, justamente cómo hacer productiva nuestra lectura de autores de ciencias, de teóricos de sociología y de ciencias sociales. Por último, antes de dejar un poco el micrófono para poder entrar a una discusión y ya después de esto pasar propiamente a esta primera unidad, ¿no? Sí les quiero mencionar también un par de cosas porque son cuestiones que creo que en estos tiempos no pueden no decirse, ¿no? Una primera cuestión tiene que ver con algo de lo que se mencionaba en la mañana. Es decir, yo estoy absolutamente consciente y la verdad es que después me arrepentí de alguna manera de que acá no estoy incorporando autoras, ¿no? O sea, es decir, creo que hubiera sido también interesante meter a Margaret Archer, de quien hablaremos brevemente, pero no está como una unidad, ¿no? en el curso. Es decir, creo que sin lugar a dudas ahí hay una falla también en el propio diseño. Y otra cuestión que también es algo que quiero mencionar, que incorpora el asunto también de una cierta polémica es, bueno, pues también estos son estadounidenses, franceses, alemanes, ¿no? Digo yo, ahí, que aunque eso no, ¿cómo les puedo decir? No resuelve ese problema, pero bueno, la visión latinoamericana la pongo yo, por decirlo así, con mi trabajo, para ponerlo en estos términos, pero también trataré, en la medida de lo que lo permite el curso, de referir a autores, autoras latinoamericanos que estén trabajando con estas perspectivas o con perspectivas similares, de tal manera que se tenga una idea de dónde están, por decirlo así, los centros, ¿no? donde este tipo de teorías se están también desarrollando por acá. Por ejemplo, evidentemente Luhmann, por decirles algo, no solo es un autor que ha sido traducido fundamentalmente en México, ¿no? O sea, es decir, sino que también es un autor que tiene un increíble appeal, ¿no? Un increíble atractivo en la sociología chilena, ¿no? Por ejemplo, o sea, en Chile tienen un programa de magíster de pensamiento sistémico aplicado a la sociedad, ¿no? O sea, es decir, haces una maestría en Luhmann de alguna manera, ¿no? Ya hay ahora también grupos en Argentina que se están interesando en esto, hay una cátedra Luhmann. Entonces, como que también se propondría esto para en un momento determinado, pues también si alguien quisiera establecer vínculos con colegas en otras latitudes en el mundo hispanoparlante, también se puede hacer. Y también, por último, discutir un poco esto que yo les decía al principio de la presentación, ¿no? Es decir,
En México, en América Latina, claro que se hace teoría, claro que es falso eso de que no se haga teoría. Simple y llanamente no hay teorías, al menos no muy conocidas. No les digo, yo me dedico un poco a pescarlas y no he identificado teorías como en este sentido. Entonces acá la cuestión va a ser justamente también reflexionar un poco si esto tiene que ver con que este tipo de teorías son en algún sentido interesantes pero inútiles para la investigación. No lo creo, pero solo para ponerlo así. O si también hay colonialismo mental y entonces no las hacemos porque no nos corresponde, porque nosotros somos una parte de la periferia de las cosas. Yo se los menciono porque, por ejemplo, cuando yo llegué a Alemania a hacer mi doctorado y yo llevaba un proyecto teórico, los alemanes me decían, pero es sobre teoría sobre México. No, es teoría como la que tú haces. Tú no dices que esto es teoría sobre Alemania. Tú le llamas sociedad mundo, sociedad moderna. No dices Alemania y mucho menos tu barrio ahí, ¿no? En Múnich, o sea que es donde… Entonces, había algo de provocador en que yo fuera con un proyecto teórico allá y que no hablara y que no le pusiera teoría para Latinoamérica, para la periferia, para el tercer mundo, para México, ¿no? O como decimos acá, región 4 o cualquier cosa, ¿no? O sea, es decir, no, era teoría, puede ser mala, pero era con esa pretensión como allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso también sería es decir, hay esta conciencia, pero también sería un buen cierre, ¿no? Como pensar por qué, a pesar de que sí hacemos teoría, no nos interesan teorías 3, teorías 5, teorías 6, es decir, generación de Weltanschauung, comparación, etcétera, etcétera. ¿Qué mecanismos institucionales o científicos nos dejan fuera de esto? Les digo, y que no tienen que ser entendidas como fallas, es decir, ya para cerrar, no les pido por favor, no lo entiendan como deberíamos aspirar a hacerlas. No, yo creo que no es necesario. La gran mayoría de los autores en Alemania no son Luhmann, la mayoría de los autores en Francia no son Bourdieu, eso es evidente. No tendríamos que hacerlas, pero sí valdría mucho la pena reflexionar por qué no nos atrevemos a hacerlas, o si de plano no les vemos ningún sentido, o si de plano creemos que no nos corresponde y más bien esperamos que venga el siguiente Habermas a decirnos qué onda con la modernidad o lo que sea, ¿no? En fin, yo quisiera dejar esta primera parte de la comunicación acá para en un momento dado dar pie a un cierto diálogo, a una cierta discusión y también para a las 6 de la tarde poder empezar con la primera unidad, ¿no? Entonces, les agradezco su presencia, ya ni me levanté ni nada porque ya no supe si me podía levantar porque creo que ahí hay una cámara, entonces ya no sé, pero bueno, les agradezco su atención y estoy aquí para, si hay alguna pregunta, ya sea sobre cualquiera de los temas que traté de teoría, la reducción de la contingencia o el propio curso, ¿no? Muchas gracias. No sé, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa, algo? Mira, acá me llegó lo de la cámara. Bueno, ya no sabía. Ya ni lo vi. ¿Sí? Los micrófonos. Sí, listo. Muy bien, muy prometedor el inicio, Jorge, agradecerte que estés aquí. Quería, a propósito de lo que comentabas, pedirte tu opinión, tu comentario en torno a algo que mencionas que me parece muy importante, en el sentido de que efectivamente hay como diferentes planos donde podríamos ubicar la teoría. Es decir, la teoría es un espécimen difícil de atrapar, por decirlo así, y
efectivamente creemos o tendemos a creer que la teoría, si no es la teoría en el sentido de la gran teoría, no es teoría, ¿no? Tenemos esa imagen muy presente de que la teoría, si no tiene esa pretensión grande de los grandes autores, entonces pues no hay teoría, ¿no? Y tú con lo que comentas de haber que lo hayas iniciado con él, bueno, hay múltiples significados de la teoría y diferentes, digamos, niveles donde existe la teoría, ¿no? Creo que eso es importante que lo hayas mencionado, pero a propósito de uno de los significados de Aben, indica que teoría son explicaciones de cosas, ¿no? Que además coincide con el uso común que tenemos de teoría, ¿no? La gente normalmente dice, bueno, yo tengo una teoría de por qué ocurrió esto, ¿no? Ese elemento yo creo que introduce una diferencia, salvo tu opinión, me gustaría conocerla, en términos de la clase de cosas que se conocen o se llaman o se etiquetan como teoría social. Es decir, si la pretensión de explicación no marca una línea divisoria entre lo que podríamos llamar propiamente teorías en sentido estricto, teorías científicas, y algo que tendríamos que localizar más en el plano de la filosofía social, ¿no? Y aquí a lo mejor ese comentario que hacías hace rato lo voy a tomar personal. Bueno, tiene que ver con una plática ahí pendiente que tú y yo tenemos, en el sentido de si Luhmann, por ejemplo, que es una gran teorización, puede tomarse en sentido estricto como una teoría científica, ¿no? En la medida en que no tiene esos componentes de explicación. A mí Luhmann y cosas parecidas las veo más cerca de la filosofía social que de la teoría. Ese es mi comentario. Buenas tardes, soy Georgina de nuevo. Bueno, nada más una reacción ahora que le estaba escuchando sobre las teorías de la decolonialidad, Quijano, Lander, Gustavo Esteva, Sibeki, todo esto, ¿no? Y eso en este asunto de las macroteorías, si cabe la discusión, porque yo a los alumnos eso es lo que discuto es eso, digo, igual sí leo a Durkheim, la única cosa que he leído en serio, que es las reglas, ya lo dije, y también vemos a Weber y todo esto, pero definitivamente, digo, eso está allí, son europeos, están situados, usted ya lo dijo al inicio y los que conversaron en la mañana, pero la vida, los africanos, ¿verdad? Sedal Senghor, Césaire, o sea, toda esta gente que está pensando desde otro lugar, ¿no? Y que ubica bien el aporte de los teóricos europeos, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Y que también tienen que ver con posicionamientos epistemológicos, filosóficos, éticos y estéticos. Bueno, nada más como un comentario pues para compartir. ¿Un otro comentario? Pregunta, sugerencia para la encerrona que se viene de curso. Hola, mi pregunta va más dirigida como al este tipo de teoría que se hace en México, o la falta de teoría, o la teoría menos grande, menos, digamos, más funcional o más específica. ¿No tendrá que ver también con los usos que se le suele usar en la teoría en los programas, por ejemplo, de posgrado o las investigaciones? Normalmente es en el sentido de, tú vas a hacer una investigación y la teoría que es si bien te va, es un marco que te ayuda a categorizar, a dar conceptos, punto. Y en otros casos incluso nada más es un listado de conceptos, que lo único es un apartado de la tesis, o una copia de una teoría que se usa mucho en tu área, y lo que importa son los datos.
¿no? No importa este desarrollo teórico. No conozco, seguramente tú sabrás mejor porque estás en esa área, pero no conozco programas de posgrado específicos en teoría social. Yo soy politóloga y yo me especialicé en teoría política. Y en otras universidades, yo estudié en la New School for Social Research, y pues había cursos específicos de teoría y era Habermas 1, Habermas 2, algo que jamás encontré en México, ¿no? Tuve la experiencia de estudiar aquí el doctorado y eran las discusiones, Anel, los datos, Anel, tu investigación empírica, deja de estar, ¿cómo se te ocurre poner a discutir a Luhmann y a Habermas? Entonces, digo, por supuesto es una referencia muy personal, no sé si sea así, pero un poco para explicarnos por qué no se hace teoría, si no estamos formando teóricos, ¿cómo la podemos hacer, ¿no? Soy María de Lourdes. Bueno, me voy a sentar porque yo me quedaría con una definición de teoría que tiene que ver con la primera propuesta que nos mostraste, porque me remite a precisamente un curso que llevamos en el doctorado que menciona Anel y que revisamos a un teórico, a un sociólogo que pocas veces, o al menos aquí en la escuela de la universidad, en sociología, no se consulta, que es Georg Gaspar Homans. Entonces, y la otra me remite también al curso de Fernando Leal. No puedo dejar de pensar en él cuando te escucho a ti y también a él. Cuando nos dice que tenemos problemas para hacer teoría porque no entendemos qué es una teoría precisamente y que probablemente tendríamos que conformarnos con mostrar una colección de datos y ya. Pero ciertamente este profesor, este filósofo, lo muestra como un problema de las ciencias sociales, ¿no? No sabemos hacer teoría, pero porque no sabemos qué es una teoría. Entonces yo creo que sí, Homans también nos puede ilustrar mucho y va ligado con el comentario de Jorge, la explicación a través de un sistema lógico-deductivo y partiendo de que una teoría no es solo una colección de conceptos, pero que también la teoría sin datos no nos sirve, al menos en ciencias sociales, y que los datos sin teoría pues tampoco, la teoría sin datos no sirve y los datos sin teoría no sirven. Entonces una explicación coherente, lógica, de cómo, cuándo, a qué horas, por qué sucedió esto. Y si ocurre tal fenómeno en esta situación, entonces ocurrirá lo otro. Me quedo con esa parte. Gracias. Me gustaría comentar un poco acerca de esa cuestión, ¿no? De que no producimos teorías generales desde otros lugares del mundo que no sean Europa. Yo creo que viene de la historia misma de la ciencia. La ciencia es moderna y colonial. Y eso diría Aníbal Quijano, que tiene una teoría general desde ese punto de vista. La biología, la matemática son posibles porque hay una especie de extractivismo intelectual de cierta Europa que, por ejemplo, va a África a estudiar matemática, va a África a estudiar filosofía, Darwin, por ejemplo, va a diversas partes del mundo a hacer su teoría, y es una especie de extractivismo intelectual porque en ningún momento se reconoce que los otros pueblos tienen conocimiento y construyen junto a los teóricos, ¿no? A los científicos. Y en ese sentido yo creo que también va por ahí en la colonización, digamos, a través de las universidades, que en Latinoamérica, por ejemplo, muchas fueron construidas por franceses, ¿no? Hay una especie de identificación entre lo que es teórico y la posición de autoridad.
como si una autoridad fuera un teórico que produjera solo, encerrado en su cuarto, todo el conocimiento. Y lo siento, pero la teoría no es de Bourdieu, la teoría no es de Foucault, la teoría no es de una persona, de una autoridad. La teoría es posible porque hay comunidades de discusión, comunidades científicas y personas que son investigadas y objetificadas y que también producen conocimiento activamente, pero no tienen la misma posición de prestigio y de poder que un Bourdieu, un Foucault, un Bruno Latour, que de hecho dialoga mucho con Viveiros de Castro, que es un brasileño que tiene una teoría perspectivista, que también es general, pero obvio, como es brasileño, pues se ve como una teoría desde Brasil. Pero como si las teorías desde Francia específicamente no fueran teorías posicionadas desde una mirada francesa. Y obviamente no es capaz de englobar todas las perspectivas que se tienen incluso acerca de Francia. Porque Francia puede ser vista desde dentro y desde fuera. México puede ser visto desde dentro y desde fuera. Y la manera de teorizar nunca sería coincidente. Yo creo que es eso que quería comentar. Gracias. ¿Quién más? Mauricio. Bueno, mi pregunta va un poco relacionada con lo que decía mencionaba Jorge hace rato. Y bueno, tiene que ver un tanto con la duda sobre lo primero que decías de la clasificación de esta persona que hacía de varias formas de ver la teoría. Y bueno, hay como una crítica, o cuando menos lo mencionabas, una crítica a ver por qué en México no se hace tanta teoría. Bueno, y también para empezar, creo que estamos hablando de teorías de las grandes narraciones o de las macroteorías, no de teorías de rango medio o de teorías específicas para ciertos objetos de estudio. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente, digamos, el tipo de estudios que se hacen en ciertas regiones, y creo que por eso la pregunta de los alemanes, de alguna manera determina el tipo de teorías que se están usando en esa región, un poco también como lo que dice la compañera que acaba de participar. Yo tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Holanda y me asombré muchísimo con mis estudiantes de doctorado y con maestros de Holanda y con holandeses, yo acababa de llegar de México y había dado un curso sobre teoría social. Entonces estaba muy compenetrado con esas grandes narraciones teóricas de Parsons, Mertens, Luhmann, ¿sí? Más. Y me asombraba que no los conocían. O sea, les hablaba uno sobre uno u otro autor que a uno le parecía clásico y no les sonaba para nada. Parecía que nunca lo habían leído. No nada más los estudiantes, había una gran cantidad de maestros, pero eran muy especialistas en sus temas particulares. En su tema, por ejemplo, yo estoy en una línea sobre violencia y gobernabilidad y eran muy buenos sobre todo lo que se había hecho en esa línea. De hecho, mi propio tema, yo trabajo policías y con el tema de policías hay un acuerdo de que carece de una teoría y tienen muchísimos años, desde los años 50, con los primeros estudios estadounidenses, de que no se ha logrado unificar una teoría para observar o para dar cuenta de lo que hace la policía y demás. Entonces, no les parecía causar ningún problema el que no te vean estas grandes narraciones. Y creo que aquí tampoco. Creo que muchísima gente ve estas grandes teorías y que muchísima gente los lee más como un tipo de placer intelectual que como algo que realmente sirva a sus propios proyectos de investigación. La pregunta también es, ¿qué tanto realmente o si hay conocimiento de qué tanto se emplean estas grandes teorías en la práctica de la investigación de los que están haciendo investigaciones, o si solamente no deja de ser algo que recrea la imaginación, pero que no aplica directamente a lo que se investiga en esa particular región, universidad, centro de investigación y demás? Gracias. Hola, buenas tardes. Es más una duda personal.
Quisiera escuchar su opinión acerca de la diferencia entre una explicación histórica basada en datos empíricos y con una aportación académica y una teoría sociológica o antropológica. Bueno, si quieres, Jorge, podemos cerrar. Ya son muchas cosas ya, entonces. Bueno, muchas gracias, muy interesantes las preguntas, los comentarios, las críticas. Algunas creo que se pueden responder sin mucho problema ahora, otras las mencionaré y a lo mejor después, o las apuntaré y ojalá que después tengamos alguna oportunidad de discutirlas con más profundidad en el propio curso, ¿no? Bueno, sobre esta cuestión de lo de Luhmann y ya Jorge, sobre el tema de si lo de Luhmann es más una filosofía social o una teoría. Digo, yo creo que es algo que es una pregunta muy pertinente y que se puede discutir, sin lugar a dudas. Aquí el tema, creo yo, tiene que ver con una cuestión. Es decir, en ciertos, ¿cómo podría decirlo? Bueno, la perspectiva de Luhmann, tanto en Luhmann mismo de alguna manera, pero sobre todo en los seguidores, vamos a decir así, está justamente esta pretensión de hacer investigación empírica. Es decir, el hecho de que Luhmann haya hecho una investigación empírica cuando la hizo un entendimiento muy particular, ¿no? De una manera muy restringida, no quiere decir que sujetos posteriores no lo hayan intentado y hayan llevado a cabo aproximaciones interesantes. El propio posgrado que les cuento de Chile, pero en Alemania mismo pues se hacen libros de investigación empírica sistémica, o acá lo que platicábamos hace un rato de lo que hace Marco Estrada en el Colmex con la cuestión de los movimientos sociales, o René Millán en el Instituto de Investigaciones Sociales. Es decir, si me lo permites así, te digo ahora por una cuestión que después podríamos profundizar, creo yo que lo que Luhmann deja ahí es algo que efectivamente va por los lados que yo le podríamos llamar filosofía social, pero también, por ejemplo, le podríamos llamar como Levine. Hay un trabajo heurístico externo, ¿no? Ontológico, epistemológico, pero también creo yo que hay aspectos específicos internos a la cuestión de disciplina que permiten cierto tipo de investigaciones, que tienen una cierta noción también de explicar o de describir, que también esta es otra discusión, ¿no? De escribir, en fin. Entonces, yo considero que sí hay investigación empírica sistémica. Creo que es una palabra fea, pero creo que hay que operacionalizar esa, porque no puedes meter 450 conceptos, y porque cuando no lo hace uno así, ocurre justo lo que tú decías hace rato. Muchas de las tesis doctorales sobre Luhmann, que son 5 capítulos de teoría, un capítulo de datos que no tiene nada que... Ya cuando llegaste a ese capítulo estás aburridísimo, porque ya leíste lo mismo 500 veces en todas las tesis, en todos los libros, en todos los momentos. Es decir, yo creo que justo hay que operacionalizar. Yo, en lo personal, uno tendría que ser una versión operativa de la cosa sistémica y tomar elementos que son fundamentales. Por ejemplo, lo discutiremos después, por si esto ahorita le suena un poco a chino, pero en Luhmann hay una cuestión de que lo que se está haciendo no es la explicación causal inmediata, sino la forma en la que el observador construye esa explicación, o sea, esta cosa del segundo orden. Y creo yo que es un tipo de investigación. Es decir, creo que en algunos casos puede ser sumamente interesante, porque es ver desde qué codificaciones, desde qué frames comunicativos se explican fenómenos. Creo que para eso puede ser interesante, ¿no? Es decir, creo que justamente a mí me sorprende lo que hace Estrada con los movimientos, porque yo no estoy muy claro hasta dónde es la perspectiva idónea, pero por ejemplo él le apuesta mucho, y pues es un tipo que ha hecho investigación empírica
en Chiapas, en Oaxaca, y considera que el Luhmann les sirve para decir cosas. Entonces yo creo que tampoco es que uno pueda decir no es teoría así como así, pero entiendo perfectamente que probablemente eso sí, y ahí una disculpa, no va a ser, no en la versión en la que yo lo presentaré acá o en la versión en la que está en los propios textos de Luhmann. O sea, tú lees La Sociedad de la Sociedad y difícilmente de ahí sacas un marco conceptual para investigar algo. O sea, requiere como otro tipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de que los vinculo. O sea, yo les decía esto, digo, incluso yo abrí ese frente porque me parece que hoy en día uno tiene que ser justo también reflexivo de sus puntos ciegos o de sus límites, ¿no? Es decir, yo estoy completamente de acuerdo en esto que se mencionaba de que la ciencia moderna es moderna y colonial. Es decir, estoy completamente de acuerdo de las críticas que se hacen. O sea, uno no puede pensar hoy en día en hacer si lo hiciéramos otra vez, una especie de tesis sobre el origen del capitalismo sin tomar en cuenta la realidad colonial, el extractivismo. O sea, estoy completamente de acuerdo. Me parece en ese sentido que hay muchos desarrollos muy interesantes y aunque yo acá no los presento, yo allá en Coajimalpa estoy en 2 seminarios, como en la mañana les mencionaba. Uno es con filósofos de la biología, biólogos, psicólogos evolutivos, etcétera, y otro es justamente con historiadoras y antropólogas que trabajan teoría decolonial, que trabajan cuestiones de estudios subalternos. Y la verdad es que ha sido una experiencia interesantísima justamente para mí, ¿no? O sea, es decir, muy interesante, he aprendido mucho y hemos podido establecer a lo largo del tiempo, porque ya es un seminario de muchos años, una comunicación, creo yo, muy fructífera porque si bien al principio, si yo decía modernidad, ellas se venían encima y si ellas decían algo porque no había una comprensión recíproca. Hoy en día ha habido una especie de enriquecimiento mutuo, ¿no? Porque de repente también hay muchos fantasmas y muchas interpretaciones. Yo no les voy a decir acá que hay una interpretación única o verdadera de un autor, pero sí me parece que hay muchos abusos. Por ejemplo, si analizas el tema del Estado y todo el mundo recita ya como loro, no, es que Weber, la cosa del monopolio, de la violencia física legítima, es decir, sin tener como un contexto más amplio de la cosa de la dominación. Si nunca has leído a Weber y solo lees esa definición de Estado, pues todo el mundo dice, claro, es que esto está muy chato. Bueno, pero leíste a Weber, o sea, Economía y Sociedad son 1000 y pico de páginas, no es una definición del concepto de Estado. Entonces también ahí hay una cosa que les digo, lo reconozco y por eso estoy de acuerdo, lo reconozco también esto que se menciona de este mundo y esta desigualdad en el mundo como una condición de posibilidad del propio planteamiento teórico, no solo de las ciencias sociales, pero particularmente de las ciencias sociales, eso. Pero ahí sí también tengo que establecer un principio de cierta limitacionalidad en el sentido de que para fines de esta suerte de narrativa que les traigo, pues servían estos autores, me servían a mí en lo particular y creo que se podían presentar justamente de una manera más ordenada, ¿no? Y también hay que decirlo, a final de cuentas, probablemente si se quisiera justamente que se presentase Aníbal Quijano o Bolívar Echevarría o Dussel, pues sería mejor otro ponente, ¿no? Entonces también ahí yo no es que no reconozca el valor de ese trabajo, pero bueno, estoy como en esta otra cuestión. Pero lo que sí considero, es decir, y sé que va a ser una definición un poco polémica, pero me atrevería a decir que allá en estas perspectivas muchas veces hay justamente, en muchos casos, hay lo que yo denominaría teorías de la sociedad, que también Luhmann es teoría de la sociedad, pero Quijano, todos estos, Boaventura, es decir, y acá como que estas son sociologías de los componentes fundamentales de lo social, ¿no? Entonces, les digo, ahí lo dejaría, sé que es una cosa un poquito arbitraria, pero estoy consciente. Y también
Esto que decías me provocó dos reacciones adicionales. La primera, evidentemente acá, por ejemplo, tú lo decías, Viveiros de Castro, también las relaciones que tiene con la antropología de Philippe Descola, o sea, es absolutamente algo que se podría tematizar, ¿no? O sea, entonces es más bien como, bueno, aquí me estoy concentrando en esto, pero claramente está todo un mundo de posibilidades, de lecturas distintas y de relaciones distintas. La segunda y la tercera cosa que me provocó este comentario es, cuando decías lo de teoría y autoridad, estoy de acuerdo, me parece súper interesante, pero creo que justamente ahí, si me lo permites, como pensarlo otra vez como desde estas otras categorías, pues es que es eso, hay una cuestión de lógica de campo, de que hay un capital simbólico en la teoría también, fuertísimo, ¿no? Claramente, o sea, es decir, claramente cuando uno plantea que hay teoría, no importa cuán grandioso sea un tipo desde el punto de vista metodológico, normalmente los keynote speakers y esto pues son teóricos y son gente que viene y se echa como sus rollos. O sea, yo creo que ahí hay algo que también tenemos que reflexionar justo por eso. O sea, es decir, hay un componente simbólico de autoridad del teórico que viene y nos dice, es increíble, ¿no? O sea, a veces oiga, Habermas, ¿nos podría explicar lo que está pasando en Chiapas? Y Habermas no sabe ni dónde está Chiapas, ¿no? O sea, es decir, entonces, ¿cómo puede ser posible que esperemos respuestas de estos sujetos que están obviamente situados y que sobre cosas? O sea, esperamos demasiado a veces de esto, pero también es porque hay una carga simbólica que tiene que ver con una lógica de campo que también deberíamos de analizar, porque a final de cuentas se vincula con lo que les decía hace un rato, ¿no? De no hacer teorías generales. No es que sea necesario, en eso estoy como completamente de acuerdo. El asunto es nada más como decir, bueno, no las hacemos entonces porque somos más vivos que los europeos y sabemos que no sirven para nada. Tampoco creo que sería ¿no? O sea, no las hacemos, también ahí está la pregunta, pues porque no hay infraestructura, porque no nos, en fin, o sea, porque el SNI no nos deja teorizar, nos quitó la fantasía, o sea, es decir, creo que ahí está una de las cosas interesantes a este respecto, porque evidentemente también está el asunto de la propia violencia simbólica o sea, pues si tú dices teoría general desde México, pues es como, ¿cómo, no? O sea, es decir, esas se piensan en Harvard, se piensan en la Sorbona, se piensan en otros lados, no se piensan acá, ¿no? Entonces creo yo que ahí hay una cuestión importante. Respecto a esto que decían acá de los datos, o sea, es otro tipo de cuestión de relación con la teoría que es muy interesante, pero tiene su perversión. Porque es común que el alumno te diga, yo ya tengo la investigación, solo me falta el marco teórico. Pues es lo más absurdo del mundo, porque pues todo lo que te permitió hacer la investigación fue tu marco teórico, ¿no? Entonces, o sea, justo ahí está la perversión y lo terrible, que entonces terminas haciendo un pegote a posteriori de cosas ahora, en vez de que de la teoría vaya a esto, regresa sobre esto y entonces empiezas a pegar. Esto suena como al Bourdieu y esto suena como a no sé qué, y entonces es un chilaquil ahí. Yo creo que también por eso tenemos que bueno, yo le estoy diciendo acá porque estamos en un curso sobre esto. Cada persona que venga dirá, es más importante tratar otra cosa que esto, ¿no? Pero, o sea, yo creo que por eso es muy relevante reflexionar sobre la teoría. Les repito, yo soy honesto acá, pues vamos a ver cierto tipo de teorías, ¿no? Pues ¿no? Vamos a ver cierto tipo de teorías con todos los asegúnes, con todas las limitaciones, pero vamos a ver cierto tipo de teorías. Pero creo que sí nos puede ayudar a entender también a ser reflexivos a nuestros propios presupuestos conceptuales con los que estamos funcionando. Es decir, a lo mejor nosotros lo que estamos pensando no le llamamos hábitus o no le llamamos campo o lo que sea, pero seguramente, porque tampoco las posibilidades son infinitas, seguramente estaremos trabajando en algo que más o menos se parezca a eso y podríamos reflexionar, es decir, podríamos reflexionar esto sobre lo que les decía hace un momento, la situación, qué tan relevante es la situación para algo, es decir, la instrucción que da la propia relación, el momento, el presente, qué tan relevante es para algo, explica cosas. Les voy a poner un ejemplo muy breve de investigación en
empírica de doctorado que me tocó dirigir allá en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, estaba el tema de un alumno partía de un supuesto, ¿no? Partía del supuesto de que faltaba información para que las sexoservidores en Toluca no aceptaran tener relaciones sexuales con sus clientes sin condón, ¿no? Él partía de que hacía falta más información. Esa era como su hipótesis de salida, vamos, ¿no? La investigación, que además fue una investigación muy ingeniosa porque estudiar ese tipo de cosas es bastante complicado. No les voy a decir ahora, pero fue bastante, pero el dinero del CONACYT se gastó. No, es decir, lo malo es que están grabando, bueno, bueno, ya voy a ser más mesurado. El asunto es a lo que él llega es a que la situación define muchísimo. Él pensaba que si la persona sabe que hay enfermedad, no va a hacer, pero no, o sea, era tal persona me genera confianza, este cliente está guapo, este cliente me siento amenazada, si le digo que no, tal vez me golpee. Es decir, algo que a lo mejor ya dicho suena muy lógico, pero bueno, que si no lo investigamos solo podemos presuponerlo, ¿no? Bueno, mucho de lo que vamos a ver acá tiene que ver con el asunto de qué pesa más, la situación o las disposiciones, o sea, lo que traemos ya o lo que ocurre ahí. Vamos a discutir hasta dónde, qué disposiciones son reflexivas, cuáles no, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, creo yo que ahí nosotros ya operamos con conceptos, con relaciones entre elementos, con ciertas ideas causales sobre las cosas. Y más bien sí me parece y eso no creo que sea privativo de México, pero bueno, pues estamos ahora acá, que sí se vuelve una cosa muy perversa decir, ya tengo la investigación, nada más me falta el marco teórico, y que el marco teórico termine siendo algo que no tiene nada que ver con lo que hicimos, en vez de, tal vez es otra de las razones por las que no hacemos teoría, porque en vez de extraer la teoría de lo que hicimos, le metemos la teoría para darnos también el asunto simbólico de decir, cité a Bourdieu, cité a quien sea, y pues bueno, entonces creo que ahí hay algo difícil. Y ya un último, así estas últimas dos, sí, o sea, creo yo también respecto a esto que se decía de las regiones y de cómo se enseña teoría social en otros lugares, también a mí me parece, les digo, no sé acá, en la Ciudad de México, creo que la enseñanza de teoría es muy enciclopédica, o sea, vemos casi de forma obligatoria, tanto en la UNAM como en la UAM, Durkheim, Weber, Cuando yo llegué a Alemania me sorprendió porque también allá pude impartir cursos. Los cursos que son generales son, hagan de cuenta, como es decir, todos los autores del mundo en un semestre. Cada alumno hace lo que le llaman allá un referat, una exposición, y termina conociendo pues solo el autor del que presentó, los otros los escuchó un poquito, o sea, como que sí siento que veníamos mejor formados en esa idea de teoría los mexicanos que los alemanes. Justo la relación se invertía después por otras razones, porque también muchas veces ellos justo no sentían esta especie como de casi relación, eso de autoridad sagrada, porque para ellos pues muchos de estos habían sido sus maestros o maestros de sus maestros, y para nosotros son como figuras míticas que están allá justamente en una torre de marfil. Entonces sí hay diferencia y sin lugar a dudas eso también en Francia ocurre. O sea, en Francia no es que el debate sea quiénes son burdianos y quiénes no son burdianos, o sea, tienen otros problemas también y los resuelven de otras formas, pero en términos de estas cuestiones, cuando uno quiere discutir estas cosas de cómo es posible la sociedad, etcétera, etcétera, pues estos son los autores que comúnmente aparecen. Y la última pregunta sobre la diferencia, ¿no?, entre explicación, como diferencia tal cual, explicación histórica, sociológica y antropológica. O sea, yo creo que hoy en día ya es muy complicado hacer una diferencia, porque una sociología sin una cierta
profundidad histórica, pues es también difícil, depende de lo que se esté analizando, pero creo yo que este presentismo sociológico también es pernicioso, ¿no? Sobre la antropología no me gustaría pronunciarme mucho porque no quisiera como tocar un ámbito que conozco solo de manera un tanto tangencial, pero en el caso de la explicación en historia y sociología, o sea, es decir, creo que uno puede identificar ciertas nociones de diferencia, pero siempre vas a encontrar a la vez excepciones. Es decir, la sociología sí tiene un afán comparativo en algún sentido más generalizante y la historia, pero te repito, hay muchas historias también, sí te interesa como por particularidades. Hay diferencias también en cuestiones de método, o sea, es decir, así como allá también está el fetiche de las fuentes, como dicen papá rank y toda esta cosa, ¿no? Y acá a veces es esto, ¿no? De el dato y Es decir, pero a mí me parece que como tal, en explicación, pensadores relevantes, o sea, se sirven de las disciplinas para pensar. Y no solo entre estas, por ejemplo, incluso, no sé si acá también, me imagino también, cuando estuvo hace que un año la efervescencia de Piketty, el economista, bueno, los economistas pues son, como ya saben, ¿no? Los científicos sociales que realmente importan, ¿no? Los verdaderamente importantes y tal. Y Piketty en su texto a mí me sorprendió muchísimo porque cita a Durkheim, cita a Bourdieu, y él en la introducción dice que a él le hubiera gustado ser sociólogo. Es decir, a lo que voy es a que creo yo que aunque la interdisciplina es algo que se postula con mucha facilidad y es muy difícil de hacer, yo creo que hoy en día sí es muy difícil que alguien sea un científico social más o menos, vamos a decir así, como robusto, y no tenga elementos de historia, de antropología, incluso de propias cuestiones de economía. Y en ese sentido, te digo, si te estoy entendiendo, me atrevería a decir que aunque hay algunas diferencias que pueden ser en esto de lo generalizante, en principio tendría que haber, o hay de facto, mucha comunicación, y puedes encontrar investigaciones. Por ejemplo, el colega que veíamos en la mañana, Héctor Vera, hizo su tesis de doctorado sobre cuestiones de sociología histórica, el sistema métrico decimal, y pues yo creo que o sea, él se comunica, es un anfibio en ese sentido, se comunica con historiadores y con sociólogos, ¿no? La clave sociológica de su explicación, el proceso de racionalización que implica todo esto, la clave histórica, pues bueno, la explicación de un fenómeno particular, pero tiene como para lo particular y para la comparación, ¿no? Entonces, te digo, creo que ahí puede haber más similitudes de las que pensamos, pero es mi opinión. No sé, digo, yo estoy muy divertido, pero son las 6. ¿Quieren que hagamos una pausa? ¿Quieren que le entre con lo otro? Hacemos una pausa. Bueno, entonces hacemos una pausa y ya regresamos.